Buenas tardes, chicos. Pues bueno, vamos a empezar prácticamente semana uno, ¿no? Tenemos que ver lo que es ¿cómo se llama? Lo que es el derecho penal, chicos, ¿no? Prácticamente aquí nosotros vamos a ver durante todo el curso, pues, qué es el derecho penal, qué, a qué se dedica, ¿no? Todo va en función, chicos, de estos principios fundamentales de lo que nosotros conocemos como derecho penal, ¿vale? El, necesitamos entender primero qué es el derecho penal, ¿no? El derecho penal prácticamente es el conjunto de normas jurídicas que define los delitos y las penas que se aplicarán a las personas que, que los cometan, ¿vale? El derecho penal, pues es una rama del derecho público que se encarga de preservar el orden y la paz social. Ese es como que la parte más importante, chicos, ¿no? O sea, realmente entender este derecho penal en función de lo que nosotros tenemos, en función de lo que nosotros podemos llegar a entender. Ahora, muchas veces este derecho penal, eh, pues tenemos que verlo como un análisis precavido de leyes, ¿no? Pues prácticamente una rama del derecho público que regula la potestad punitiva, ¿no? Que cuando ustedes lo vieron en derecho romano, pues era el jus puniendi, ¿no? Es decir, que regula la actividad criminal dentro de un estado. Muchas veces buscamos entender el derecho penal como algo simple, como algo fácil, como parte de una potestad, pero no nos hemos dado cuenta, o por lo menos muchos abogados no se dieron cuenta, que en realidad el derecho penal va un poquito más allá, tiene una función específica y prácticamente esta función específica determina hasta cierto punto características, ¿no? Características pues que nosotros vamos a empezar a explorar a partir de hoy y hasta la semana 13. Muchas veces creamos nosotros hasta cierto punto un determinante. ¿Por qué un determinante, chicos? Pues porque tratamos de asimilar realmente puntos, prioridades que hasta cierto punto tratan de encontrarnos, tratan de decirnos si realmente este derecho penal tiene hasta cierto punto una protección hacia una sociedad, ¿no? Y hacia realmente, pues, mantener un orden, ¿no? ¿Por qué lo decimos así? Pues porque el derecho penal, si bien es cierto, busca esta protección o busca tratar de realizar, busca tratar de entender cómo ocurrió un hecho, ¿no? Basado en ciertas características. También nos dice que va a ser todo aquello en función de lo que nosotros tenemos, en función de lo que nosotros logramos hacer. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque nosotros también entendemos, o para nosotros también es como que importante, un poquito importante eh, entender su función. Muchas veces, o hay muchos maestros que te van a decir, no, tú lo que tienes que hacer es esto y esto. Y es lo único que tienes que entender. Pero en realidad no. En realidad lo primero que tenemos que entender, chicos, es esta función de proteger a la sociedad y mantener un orden. Tenemos que entender cómo se dieron los hechos, en base a qué actos, y la parte más importante, el por qué se dio. Esa es una parte que muchos abogados han dejado fuera, que muchos abogados han tratado de esconder a lo largo de todo este tiempo, ¿no? A lo largo de toda esta, hasta cierto punto, penalidad, si ustedes lo quieren ver así, hasta cierto punto. Pero prácticamente el derecho penal, chicos, pues asocia o se asocia, ¿no? Prácticamente a la realización de determinadas conductas llamadas comúnmente delitos, ¿no? Penas y hasta cierto punto, pues medidas de seguridad como consecuencias jurídicas. No es otra cosa, chicos. Nosotros tenemos que entender
delitos, penas y medidas de seguridad. ¿Para qué? Para que esto realmente a nosotros nos pueda decir si realmente funciona, si realmente va a poder darnos a nosotros algo, algo fundamental, yo les decía, como parte de un delito, ¿no? Como parte de una pena y hasta cierto punto, pues una medida de seguridad. Son las tres partes fundamentales que tiene el derecho penal. Por otro lado, una de las partes fundamentales que llega a tener el derecho penal, pues son sus principios, ¿no? Y pues estos son esenciales para poder garantizar un juicio justo. Ustedes cuando vieron Introducción al Estudio del Derecho, pues veían que la parte de la justicia, ¿no? Aquí, o sea, en este caso, un juicio justo, pues es dar una resolución favorable o no, de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, el derecho penal, para que pueda existir o para que se pueda determinar un juicio justo, también es muy importante que nosotros logremos entender que cada una de las partes o cada una de las acciones van a estar en función de, ¿vale? En función de lo que yo le presento a un juez, en función de lo que yo pueda echarle abajo a la contraparte, en este caso, pues el Ministerio Público, ¿no? Pero también es muy importante que nosotros logremos crear, y lo tengo que decir con esa palabra, crear un equilibrio entre un acto y un hecho. ¿Y por qué lo decimos así? Ah, bueno, pues porque al final del día un juicio justo me va a poder decir dos cosas. La primera, si el sistema de justicia en nuestro país está bien o no. Y en segundo lugar, si yo como abogado determiné ciertas cosas para poder dar una presentación hacia un juez y que éste pueda tomar una decisión. Punto. No hay más. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué necesitamos para que esto pueda funcionar o para que esto se pueda llevar a cabo? Principio de legalidad, ¿vale? Este establece que pues, no hay un delito sin una ley. ¿Qué quiere decir? Que todo en materia penal debe de tener una legalidad. Debe de tener todo aquello, ojo, todo aquello que marque la ley como un delito. ¿Por qué? Hay un principio fundamental que te dice que si no está escrito, está permitido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, entonces ahora sí necesitamos accionar toda la parte legal para poder determinar qué tipo de delito es. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo así? Y más en materia penal. Materia penal ya tiene 6, 7 años que cada 6, 7 meses se les ocurre modificar la ley en materia penal. Y cuando yo estoy hablando de una modificación, estoy hablando de una gran modificación, ¿no? Un ejemplo muy claro es que, no sé, las amenazas, antes las amenazas, pues eran consideradas parte de una tipicidad, parte de un delito. El día de hoy, pues ¿cómo se llama? Eh, las amenazas, pues ya no son un delito, ¿no? Entonces, yo por eso les decía, este principio de legalidad empieza a darte un fundamento establecido con lo que realmente tiene que existir. Y el segundo principio, que es de los más importantes, es el principio de culpabilidad. Tiene más, y eso los vamos a ver más adelante, pero es el principio de culpabilidad, ¿no? Que implica que pues solo se puede castigar a quien ha cometido un delito de una forma intencionada. También no intencionada, ojo, también no intencionada. ¿Y por qué lo establecemos así? Porque este principio de culpabilidad únicamente, ojo, únicamente va a determinar o únicamente va a estar en función a partir de las pruebas que yo logre presentar, que viene ahora sí de la mano con el principio de legalidad o con el principio de un juicio justo. Este principio de culpabilidad, hace algunos años te decíamos, es que tú eres culpable, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. El día de hoy ya no es así. El día de hoy te dicen es que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero ¿en función de qué? Eso es bien importante, chicos. ¿En función de qué? Ah, bueno, pues en función de todo lo que yo tengo, en función de todo lo que yo estoy haciendo y la parte más importante, ¿no? En función de lo que yo estoy tratando de hacer.
yo les decía, como parte de un sistema probatorio. Y ese sistema probatorio me va a poder decir, ahora sí, delitos, penas y medidas de seguridad. Prácticamente el derecho penal es una agrupación de normas, chicos, que van a regular los tres pilares, ¿no? Del debido proceso, con la finalidad principal, pues, de la aplicación de las leyes de fondo o de derecho sustancial. No hay más. Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque prácticamente el derecho penal nos va a decir a nosotros quién es culpable y quién no. Estos dos principios fundamentales, la legalidad y la culpabilidad, yo les decía, van de la mano, para que estos dos realmente puedan dar un establecimiento sobre lo que yo estoy buscando en materia penal. Y podemos encontrar hasta cierto punto muchas definiciones o diferentes, ¿no? De diferentes personajes, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos encontrar que el derecho penal, pues, es la parte del derecho compuesta por el conjunto de normas dotadas de una sanción retributiva, ¿no? Esta definición, pues, corresponde a lo que suele llamarse el derecho penal sustantivo o derecho penal material. Por oposición, el derecho penal adjetivo o formal, pues es al conjunto de normas que regulan el procedimiento penal, no hay más. Y así nos podemos seguir. Pero muchas veces, chicos, el derecho penal busca tratar de entender o dar a entender qué tipo de consecuencias jurídicas pueden darse o pueden suceder dentro o fuera de una normatividad. ¿A partir de qué? A partir de un sistema probatorio. A partir de lo que nosotros tenemos con una vinculación específica con todo aquello que nosotros tenemos, con todo aquello que a nosotros nos va a abordar. Esta definición estoica, si ustedes lo quieren ver así, muchas veces nos dice que el derecho penal en materia busca un saber jurídico, ¿no? Que establece los principios de una creación, interpretación y así ejecutar la aplicación de las leyes penales. Híjoles, es en función de, espero que me hayan entendido, lo repito, el derecho penal, ya en función de todo, ¿no? Es el saber jurídico que establece los principios para la creación, interpretación y así ejecutar la aplicación de las leyes penales. En este caso, ¿a qué quiero llegar? Que estos principios del derecho penal nos dicen que el juez o los jueces únicamente van a ser orientadores de una pena. No hay más. Y estos orientadores de la pena nos dicen que realmente, si realmente nosotros vamos a poder establecer algo diferente. Algo diferente en función de, algo diferente sobre lo que yo tengo establecido ya, chicos, ¿no? Hay doctrinarios, por ejemplo, no sé, Núñez Muñoz, ¿no? Que nos dice que la rama del derecho que regula la potestad pública de un castigo establecido es lo que es punible y sus consecuencias, y aplica una sanción o una medida de seguridad a los autores de infracciones punibles. Y esto lo vamos a poner, lo del maestro, digo, yo no digo que esté mal, ¿no? Pero el maestro Núñez Muñoz nos hace ver como que si yo cometo un delito tengo que ser castigado. Y uno de los principios que acabamos de ver, pues, el principio de la culpabilidad, te dice que quién o se va a castigar a quien comete un delito. Y aquella persona que no comete un delito y ha sido castigado, ¿qué pasa? ¿No? O sea, no podemos generalizar. Y yo creo que esto es lo que le falló un poquito al maestro Núñez Muñoz. Y nos dice a nosotros, Ricardo Núñez Muñoz, por ahí por si lo quieren buscar, nos dicen que prácticamente estos principios fundamentales, ¿no? Que tratan de entender o que tratan de crear hasta cierto punto qué es lo que nosotros tenemos, nos van a poder dar un principio o un tercer principio en este caso, que es el principio de la proporcionalidad, ¿no? También es conocido como un principio de intervención mínima. Yo les decía, ¿por qué? Pues porque los jueces, los juzgadores, únicamente van a ser orientadores de lo que nosotros estamos buscando, de lo que nosotros estamos tratando de tener en materia penal. Y es en función a lo que nosotros tenemos, es en función
a lo que nosotros también tratamos de entender como parte de una participación social o parte de una participación criminal. Son dos cuestiones diferentes, lo vamos a ver por ahí de semana 7, 8. Pero para que queden claros estos dos principios es muy importante que nosotros tengamos a bien saber que la ley penal es interpretativa. La taxatividad es interpretativa. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Pues porque muchas veces estos principios en la teoría pues, son muy bonitos, pero en la práctica se llevan de manera diferente. Yo por eso les decía, o sea, ¿qué pasa con alguien que no cometió un delito y aún así lo están castigando? Muchas veces en materia penal nosotros tratamos de entender qué es lo que pasa, ¿no? Y para ello tenemos que empezar a entender la parte de los delitos. Eso lo van a ver en otra materia que se llama teoría del delito, lo van a ver más adelante. Y yo les decía, prácticamente nosotros tenemos que entender que es un delito para poderle dar función a estos principios, ¿no? A esta parte básica del derecho penal. Y nosotros decíamos, o nosotros decimos, que prácticamente el delito, pues es un comportamiento de voluntad propia, ¿no? O establecido por una imprudencia que resulta contraria a lo establecido por la ley, ¿no? Pues por lo tanto, va a implicar una violación a las normas vigentes, lo que hace que merezca un castigo o una pena en un sentido judicial. ¿Es posible distinguir entre un delito civil y un delito penal? Pues claro, ¿no? El delito civil es una acción por dañar a un tercero y el delito penal pues, es algo tipificado, castigado por la ley penal pues correspondiente, ¿no? Depende de la gravedad o de la determinación del delito. Asimismo, chicos, pues existe una gran variedad de tipos de delitos, ¿no? Y cada uno de ellos se castiga a través del órgano correspondiente, de acuerdo a lo que va a establecer la ley, de acuerdo al tipo de gravedad, lo que yo les decía, y el daño infringido. Se le dictará pues una sentencia, ¿no? Desde el punto de vista del derecho penal, la definición del delito tiene un carácter descriptivo, ¿no? Y formal. Además, pues corresponde a una concepción dogmática cuyas características esenciales solo se obtienen de la ley. De conformidad con lo que les acabo de decir, chicos, pues en la mayoría de los ordenamientos herederos de un sistema judicial continental europeo, pues acostumbra a definirlo como una acción típica, antijurídica y culpable, ¿no? Prácticamente esa es una definición que nosotros hemos tomado a partir del siglo XIX, ¿no? En donde decimos que ¿qué es un delito? Pues es una acción típica, antijurídica y culpable, ¿no? Y eventualmente, pues punible, ¿no? O más precisamente en las palabras del maestro Azúa, toda acción u omisión o comisión por omisión típicamente antijurídica y correspondiente imputable al culpable, siempre y cuando no surja otra causal de exclusión de la pena. Eso es lo que nos dice el maestro Azúa. ¿Qué es un delito? Pero pues, los delitos van a estar en función o van a estar en ciertas determinaciones eh, como parte de, ¿no? O sea, el delito también tiene como que sus propios elementos, ¿no? Como es una conducta, una tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad, que es lo que acabamos de ver en el concepto general. Eh, la clasificación de delitos es amplia, ¿no? Es como que muy vasta, pero también necesitamos entender o también necesitamos buscar una parte fácil de lo que nosotros conocemos como el delito. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque al final del día el delito lo único que hace es dar a nosotros una razón para poder ser culpables o para poder encontrar esa punibilidad. Los delitos están definidos en dos de manera general, delitos graves y delitos no graves o delitos menores, ¿no? Los primeros pueden conllevar pues penas más severas como una prisión, ¿no? Y por otro lado, los delitos menores o no graves pues pueden sancionarse con multas. El día de hoy ya con trabajos comunitarios y esta clasificación es crucial para el sistema penal en nuestro país. Muchas veces nosotros como parte de un sistema judicial, lo único que hacemos o lo único que tratamos de resolver
es qué es lo que estamos haciendo dentro de un delito, ¿no? Si yo soy el autor, ¿qué tipo de autor soy? ¿Soy el coautor? ¿Qué tipo de coautor soy? O simplemente soy el que lo ejecutó. Este tipo de delitos busca hasta cierto punto establecer un cambio en el paradigma, ¿no? ¿Y por qué lo digo así, chicos? En materia penal somos como que muy, hasta cierto punto, muy ambiciosos con lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros buscamos. Y esa sensación de lo que yo tengo, de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy tratando de resolver, busco o trato de buscar un cómo, ¿no? Y ese buscar un cómo a mí realmente me dice qué está pasando con un delito. La clasificación de los delitos, la vamos a ver más adelante, no se preocupen, ¿no? Y de hecho yo les decía, van a llevar una materia que se llama teoría del delito. Pero ¿qué pasa con los delitos en función de lo que yo tengo establecido dentro y fuera de? ¿Por qué lo digo así? Muchas veces hay delitos que se cometen o que se llegan a cometer como parte de una informalidad, como parte de algo preestablecido, como los prestanombres, ¿no? Que al final del día es un delito. Esta función que se lleva a cabo, esta función que nosotros determinamos dentro del delito o esta clasificación dentro del delito, a mí realmente me va a poder decir, ojo, si yo estoy dentro o estoy fuera de, si yo tengo esta participación o no tengo esta participación dentro o fuera de. ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque cada uno de nosotros establece o trata de establecer el grado de participación dentro de un delito. Para que el delito pueda ser funcional, necesitamos entender el proceso penal, que el proceso penal pues comprende varias etapas, ¿no? La investigación, el juicio, la sentencia. Cada fase tiene sus propios procedimientos y derechos por las partes involucradas, garantizando así un tratamiento justo y equitativo dentro del proceso judicial. Teoría. Ojo, esto es teoría. ¿Qué pasa con la práctica? La práctica te dice que antes de la investigación ya detuvieron a tu cliente, ya le hicieron un juicio de presentación o una audiencia, mejor dicho, ¿no? Una audiencia de presentación. Y esa audiencia de presentación en donde le van a decir qué tipo de delito cometió, cómo lo cometió, a qué se dedica, cómo lo está haciendo, shalala, 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 shalala. Y eso únicamente se va a dar en función, ahora sí, de la siguiente etapa, que es la investigación. Aquí tenemos un punto muy importante dentro de este proceso penal. Cuando presentan a tu cliente, tú tienes la oportunidad, antes de que llegue la investigación, tú tienes la oportunidad de aventarte una audiencia especial. Y esa audiencia especial te dice, ojo, esa audiencia especial te dice, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás buscando para que tu cliente lleve su juicio en libertad? ¿Qué es lo que estás haciendo para que realmente se pueda llevar a cabo? Ah, bueno, pues lo que se tiene que hacer, ¿no? Yo lo único que estoy buscando es tratar de entender que mi cliente necesita una libertad para poder llevar su proceso de una manera independiente o por una cuerda separada. De ahí viene el proceso de investigación. Este proceso o esta etapa de investigación en donde se investiga si realmente se cometió el delito, si no se cometió el delito, cómo se cometió el delito y la parte más importante, hasta dónde va a llegar este delito. Una vez que se da la investigación, viene la parte preparatoria o los o los medios preparatorios a juicio, perdón, y entonces llega el juicio, ¿no? Y entonces en el juicio, pues deliberan, ¿no? Llegan todas estas partes, y entonces después de eso, después de 9 días hábiles, ¿no? Naturales, perdón, después de 9 días naturales, se dicta una sentencia. Una sentencia que puede ser favorable o no puede ser favorable hacia tu cliente. Pero de manera general, este es el proceso penal por medio del cual nosotros vamos a ver más adelante, porque lo encontramos dentro de semana 12. Ojo, el proceso penal a mí me va a poder decir si realmente, ojo, si realmente es funcional o no ese delito, lo que veíamos en diapositivas anteriores.
Dentro de estos juicios tenemos los derechos del acusado, que prácticamente pues es fundamental que respeten todo en todo momento pues estos derechos, ¿no? Que incluye el derecho a un abogado, a ser informado de los cargos y a un juicio justo. Estos derechos son pilares dentro del sistema penal porque protegen la dignidad humana. Aquí hay que tener mucho cuidado, chicos. Materia penal ya no es lo mismo que años anteriores. El día de hoy ya tenemos en juego la parte de los derechos humanos que muchas veces juegan a nuestro favor, pero también hay partes o también hay parte de estos derechos humanos que juegan en nuestra contra, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Estos derechos del acusado, en donde yo les decía la parte más importante, pues es que tiene derecho a un abogado y que tiene derecho a un juicio justo. Ser informado de los cargos, pues creo que él ya lo sabe, ¿no? Un juicio justo. Y aquí vamos a hacer vamos a ponerle un asterisco, juicio justo. El juicio justo depende, yo les decía, de los medios preparatorios a juicio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos? ¿Qué le vamos a presentar al juez para que realmente me sea funcional ese juicio? ¿Qué le voy a presentar al juez para que realmente se pueda llevar a cabo? ¿No? Para que a mí me puedan dar una sentencia favorable con lo que yo estoy buscando. Y ustedes van a decir, bueno, profe, pero ¿qué no se supone que una de las partes más importantes que se llega a tener dentro del juicio es la búsqueda de, pues claro, esa búsqueda por medio del cual yo lo único que estoy tratando de hacer es entender o darle a entender a un juez qué es lo que él está tratando de hacer. No hay más. ¿Y por qué lo decimos así? Bueno, pues porque muchas veces nosotros tratamos de ser puntuales con lo que nosotros tenemos. Tratamos de ser puntuales con lo que nosotros buscamos dentro y fuera de. Pero no nos hemos dado cuenta que en realidad quien hace la valoración, pues es un juez, ¿no? Ya para poder cerrar nuestro tema del día de hoy, que es derecho penal de manera general, parte de una introducción. En conclusión, podemos decir, chicos, que el derecho penal es fundamental. ¿Por qué? Pues porque es una herramienta vital para la justicia y el orden social. Ojo, ojo, para la justicia. Yo se los decía, la justicia es darle a cada quien lo que se merece, punto. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos así? Porque la justicia, ¿y por qué se los puse con negritas? Bueno, pues porque la justicia nos va a decir a nosotros si realmente nosotros tenemos esa interpretación o buscamos esa interpretación de la ley o de la norma, ¿no? Como parte de un delito. Muchas veces esa interpretación, yo les decía, nos dice si nosotros como abogados hasta cierto punto somos funcionales, ¿no? O nos dice hasta cierto punto si realmente voy a tratar de equilibrar lo que yo tengo, ¿no? Y por otro lado, es una herramienta vital para el orden social. Ahí sí yo no le muevo nada. ¿Por qué? Pues porque prácticamente el orden social es algo reiterativo, es algo que nosotros buscamos como sociedad de manera constante, ¿no? Principios y aplicaciones que van a ser fundamentales para los derechos de los ciudadanos y de los derechos humanos y así asegurar que la ley se aplique de una manera equitativa y justa. Todavía podemos agregar un poquito más, ¿no? Todavía podemos decir que a lo mejor equitativa, justa y formal. ¿Por qué lo decimos así? Porque me ha tocado que me traen una carpeta, me dicen, Lick, échame la mano, búscame o tenemos que encontrar una manera de sacar a fulanito de tal, ¿no? Órale, pues, ya, llegan con su carpeta, la empezamos a analizar y me doy cuenta que ni siquiera han tenido la audiencia de presentación, ¿no? O sea, están acusados por un delito, el delito que ustedes gusten y manden, ¿no? Al final del día. Pero si no, si no tienen una orden de presentación, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, no podemos avanzar. Es como cuando ustedes les dicen, pues vamos a llevar, no sé, tal materia y de repente no tienen maestro y no la llevan, no la llevan, no la llevan, pues no pueden avanzar. Aquí pasa lo mismo. Ya para poder terminar, chicos, conclusión final. Materia penal va a ser todo aquello que le va a imponer un orden a la justicia o como parte de la justicia, ¿vale? Pues bueno, chicos, yo despido. Prácticamente eso es todo lo que nosotros tenemos para semana uno. Nosotros nos vemos la próxima semana. Ya su tarea ya está cargada en plataforma, ¿vale, chicos? Pórtense muy bien y nosotros nos vemos la
la próxima semana, ¿vale? Ok, pórtense muy bien, bye.